estamos dentro de esta reunión y porque aceptamos ser grabados. Entonces ya todos quedan informados sobre esta misiva. Gracias. ¿Sí ven la diapositiva? Sí, profe, sí se ve. Ok. Apenas están 3. Hay poquita gente hoy. Vamos a darle 5 minutos a ver si logramos que llegue otra gente. Esperen y cambio aquí un momentico la transcripción, que también está en inglés, a ponerlo en español. Porque él trata de transcribir lo que yo hablo y me lo estaba colocando en inglés, entonces ya está en español. Esperemos 5 minuticos más. Sí, señor. Vale. Bueno, vamos a empezar la clase. Les repito que tuve problemas con la otra plataforma. Tocó abrir este enlace de urgencia. Así que ahorita, cuando tenga disponible la grabación, me tocará subirla nuevamente, como hice las veces anteriores, a YouTube y vamos a poder ver la grabación a través de YouTube. Entonces no tenemos ahí inconvenientes. ¿Alguno de ustedes, una persona, ya realizó una actividad adelantada? Está bien que nos adelantemos, pero no subamos la actividad porque primero escuchemos la clase, ya que podríamos tener problemas o podríamos tener errores. Además que la actividad que subió no es para esta semana, sino para la semana siguiente. Esta semana vamos a realizar la evidencia de un foro. Al final de la clase le digo cuál es. Ya está activo y el foro lo deben responder hasta el día domingo. Son como 6 preguntitas. Entonces ahí no vamos a tener problema con eso. Yo al final les voy a explicar bien cuál es el foro que vamos a realizar, y la actividad de convertir el modelo entidad-relación a modelo relacional la vamos a dejar para el próximo fin de semana, no mañana, sino dentro de 8 días, 9 días, 10 días, porque es una actividad un poquito larguita. Y como tuve percances de salud, no pude darle clase ni miércoles ni jueves a los días que estamos acostumbrados, sino que me tocó hacerla hasta hoy, viernes, ya que esta semana me la he pasado viajando a exámenes médicos. Sin embargo, no he descuidado la formación, siempre he tratado de contestarles los correos y llamarlos por teléfono de los que han tenido algunos problemitas por ahí. Bueno, no siendo más, vamos a empezar con la introducción de nuestro tema. La idea de convertir el modelo entidad-relación a modelo relacional es ya tener nuestra base esquemática, nuestro diseño, nuestro prototipo de base de datos. Ya sabemos que la base de datos es donde vamos a contener toda la información que va a tener la organización a la cual nosotros le estamos realizando nuestro sistema de información. En el texto del SENA dice que almacenar información es uno de los usos más frecuentes que una organización o empresa realiza día a día en un computador. La construcción e implementación de bases de datos permite que la organización pueda almacenar la información relevante del negocio por medio del modelado de datos. En este modelo están identificados 3 modelos. En este proceso están identificados 3 modelos. Entonces, vamos a esos modelos. Tenemos el modelo entidad-relación, ¿sí? Que eso lo hicimos en la anterior fase. En esta semana vamos a crear el modelo relacional para luego crear nuestro modelo lógico, que es el modelo relacional, para luego ya tener el modelo físico,
que eso lo vamos a hacer mucho más adelante, que ya programar nuestra base de datos o desarrollar nuestra base de datos en el motor de base de datos que nosotros hayamos decidido utilizar para la creación de nuestro sistema de información. Les recuerdo, jóvenes, que en cualquier momento pueden levantar la manito o activar su micrófono y me pueden hacer las preguntas si tienen alguna duda o alguna inquietud sobre lo que estamos hablando en ese momento. Bueno, continúo. La transformación del modelo entidad-relación a modelo relacional se realiza a través de los siguientes pasos. Entonces, tenemos el modelo conceptual que lo hemos desarrollado desde la fase de análisis. Algunos tendrán que corregirlo porque está muy pequeño, está muy sencillo, le falta algunas cosas. Y para corregir ese modelo conceptual, que es el modelo entidad-relación, debemos empezar nuevamente a realizar y a revisar nuestros casos de uso. Eso se lo he venido diciendo ya hace algunos días, y es bueno que empecemos a revisar y a corregir para no tener problemas más adelante y tener claro el modelo conceptual para poder llevarlo al modelo lógico, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy, que el modelo lógico es el que me permite llevar el modelo entidad-relación a la expresión lógica que incluye las relaciones entre los datos, ¿sí? Para luego pasar al modelo físico, que es el que me permite llevar la implementación de la base de datos a un gestor de base de datos. Hay muchos gestores de base de datos, Oracle, MySQL, SQL Server, hay unos que son gratuitos, ya les dije MySQL. Hay infinidad de bases de administradores de base de datos, gestores de base de datos, a los cuales ustedes podrán definir cuál es el que más les conviene, según sus características, para implementar en el desarrollo del sistema de información. Recuerde que utilicé la palabra gratis, esa palabra la utilicé mal, es software libre. Recuerden que gratis no hay nada, simplemente es un software libre, de uso libre, que tiene algunas limitaciones, la mayoría, y eso hay que estudiarlo para definir si no funciona o no funciona. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar MySQL que SQL Server o que Oracle, por ejemplo, por la limitación que me da en la cantidad de líneas o en la cantidad de datos que pueda almacenar. Un ejemplo sería, imagínense la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Eso se tiene que hacer con un gestor de base de datos bastante poderoso. Utilizar un servidor, ya sería el hardware también poderoso para que pueda mover la cantidad de datos que maneja la registraduría, que está de moda en estos momentos por la cercanía de las elecciones a presidente que tenemos. Bueno, los pasos iniciales para la construcción de la base de datos es el modelado por medio de el modelo entidad-relación. Ya eso lo debemos tener. Les repito, tenemos que revisarlo. El modelo entidad-relación permite, por medio de entidades, atributos y relaciones, acercarse a una representación de lo que va a ser nuestro diseño de base de datos. Luego de terminar el modelo entidad-relación, debe entrarse en el diseño de un modelo lógico, el cual es el llamado modelo relacional. El modelo relacional es el objetivo de nuestra clase de hoy. Es el diseño del modelo relacional. Recuerde que estamos en fase de diseño y en este momento estamos diseñando toda nuestra arquitectura, tanto lógica como la que va a ser la física, de nuestro sistema de información. La física es, por ejemplo, la que vimos en la clase anterior, que fue el diseño de interfaces, es lo que va a ver nuestro usuario. Y ahora vamos a ver un modelo lógico, que es lo que se va a implementar luego en el modelo físico, que es nuestra base de datos. La forma como se logra desarrollar una base de datos relacional es a través del modelado y la metodología de diseño de una base de datos, para que esté enfocado en los pasos que les expliqué anteriormente. La creación del modelo conceptual, la creación del modelo lógico, para luego terminar en un modelo físico.
Ojo que estamos hablando de bases de datos relacionales. Hay otro tipo de bases de datos que no son objeto del estudio de nuestra tecnología, que son bases de datos, por ejemplo, las que se están implementando ahorita para hacer data science, para hacer manejo de big data, grandes volúmenes de información, que se utilizan cubos de datos, matrices de datos. Ya eso es otro tipo de base de datos y es diferente implementar. Sin embargo, muchos de los motores o gestores de base de datos ya vienen listos o adecuados para realizar la implementación de cubos de datos o manejo de grandes volúmenes de información. Por ejemplo, SQL Server y Oracle, ya las nuevas versiones o las versiones más actualizadas vienen listas para la implementación de este tipo de bases de datos. Pero nosotros nos enfocamos en a las bases de datos relacionales y el trabajo que vamos a hacer es solo con bases de datos de tipo relacional. Conversión de modelo MER, de modelo entidad-relación a modelo relacional. Vamos a cambiar las entidades, las relaciones y estos atributos que hacíamos en el modelo entidad-relación por tablas. Las entidades las vamos a transformar en tablas. Las relaciones las vamos a especificar de qué tipo de relaciones son, si son de unos a muchos, de muchos a muchos o de uno a uno. Ya sabemos qué son ese tipo de relaciones. Y los atributos ya no se van a llamar atributos, sino campos. Existen diferentes tipos de campos. Aquí vamos a ver lo que son llaves foráneas y lo que son claves de cada una de esas tablas. Bueno, almacenar información es uno de los usos más frecuentes de una organización. Gracias a las bases de datos podemos almacenar la información relevante y además de almacenarla podemos consultarla. Y la consulta me permite definir ciertas estrategias que debe adoptar nuestra organización para mejorar los procesos que lleve o para realizar las estadísticas que necesite la compañía o la empresa en determinado momento y además para poder ejecutar o realizar reportes de la información almacenada. Por ejemplo, un supermercado, podemos sacar reportes diarios de cuánto se vendió, cuál fue la utilidad, cuál fue el producto que más venta tuvo, cuál fue el producto que menos venta tiene, qué me hace falta en el almacén, qué se está acabando, qué tengo de más, para tomar decisiones de llamar o no llamar a determinados proveedores en determinado momento. ¿Vale? Bueno, sigamos acá. Reglas generales de la transformación. Nosotros para poder realizar la transformación del modelo entidad-relación a modelo relacional, debemos basarnos en o debemos seguir determinadas reglas. Bueno, la transformación de un modelo entidad-relación a relacional se puede expresar mediante un esquema relacional o modelo relacional. El esquema relacional consta de palabras y relaciones mediante flechas que indican la asociación de entidades. El modelo relacional es un dibujo que representa las tablas, atributos, llaves primarias y llaves foráneas, según la transformación realizada. Recuerden que ahorita les hablé de dos tipos de llaves primarias y llaves foráneas. Más adelante se les explicará cómo se definen cada una de esas llaves. A continuación se explica detalladamente la transformación de un modelo entidad-relación según las reglas para las entidades y se expresa en esquema relacional y modelo relacional. Seguimos. Bueno. Entidades. Las entidades que tenemos en el modelo entidad-relación pasan a ser tablas. Los atributos pasan a ser las columnas o atributos de la tabla. Identificadores principales pasan a ser las llaves o claves primarias. Identificadores candidatos pasan a ser las claves candidatas o llaves foráneas. Foreign key en inglés y identificadores principales son las claves primarias en inglés,
primary key. Así lo vamos a encontrar en la mayoría de gestores de base de datos. Primary key y foreign key. Aquí vemos una imagen que ilustra los anteriores elementos. Entonces tenemos una llave primaria, que es la identificación de los empleados. Tenemos unos atributos, que es el nombre del empleado, el cargo del empleado, el jefe del empleado, que debe ser un código, está acá. Y tenemos una llave foránea que viene de otra tabla, que es en qué departamento trabaja ese empleado, departamento ID. Continuamos. Por la diapositiva número 9. Cuando coloque la grabación en territorio, que va a estar en YouTube, ahí mismo les voy a anexar esta presentación, que al igual ustedes lo tienen disponible en territorio en un PDF. Sin embargo, no es igual. Yo le hice unos cambios, mejoré algunas cosas y en el PDF podemos leer con cuidado porque tiene algunos errores de ortografía y otras cositas que debo revisar y mandarlo al SENA de Cauca, que es el autor de este texto. Bueno, vamos a realizar un ejemplo de cómo transformar ese modelo de entidad-relación a modelo relacional. ¿Cómo llegamos aquí? Si nosotros lo que teníamos era este modelo de entidad-relación. Entonces, miren, aquí hay un modelo de entidad-relación, ¿sí?, que tiene como objeto un aprendiz y tiene como atributos del aprendiz su nombre, su apellido, su correo electrónico, su documento de identidad, que le llaman cédula, y su número telefónico. Realizamos un esquema relacional. Este es el esquema relacional. Vamos a crear una tabla que vamos a denominar TBL aprendiz. TBL definiendo que es una tabla y aprendiz para saber que se está hablando sobre la tabla aprendiz. Entonces, el nombre de la tabla debe ser congruente a lo que va a contener esa tabla, ¿sí? Si vamos a crear la tabla del aprendiz, no le vamos a llamar tabla estudiante de colegio, por ejemplo, no. Se llama tabla aprendiz porque es un aprendiz del SENA. Abrimos paréntesis y colocamos los atributos de esa tabla, que son los mismos atributos que tiene nuestro modelo entidad-relación. Entonces, le colocamos APR, el atributo. ¿Por qué APR? Para que sepamos que eso hace parte de el aprendiz, que es un atributo de ese aprendiz. APR cédula, coma, APR nombre, coma, APR apellido, coma, APR teléfono, coma, APR email. En este esquema, la llave primaria se identifica porque se encuentra subrayado el atributo que será la llave primaria. Entonces, aquí no está subrayado, un error del libro. Debe ser APR cédula la que debe estar subrayado. En el esquema subrayamos lo que es la llave principal o primary key. Luego de tener ese esquema relacional, ya podemos pasar a nuestro modelo relacional. La tabla se llama TBL aprendiz. Entonces, nuestro modelo tendrá una tabla que se llama TBL aprendiz. La llave primaria se identifica porque tiene una llavecita al lado utilizando el software con que se creó esa tabla. Y además está subrayado. ¿Sí ven que está subrayado? Y generalmente, no es obligatorio, pero generalmente colocamos la llave primaria como primer atributo de nuestra tabla para que sea más fácil de encontrar. Luego colocamos los atributos que se han definido allí. Entonces, para garantizar la unicidad de estilo se debe recordar que debe tener una estandarización para nombrar las tablas y lo mismo para nombrar los atributos. Por ejemplo, para este caso la entidad aprendiz se convierte en la tabla aprendiz y es llamada TBL aprendiz. Estilo de nombrado es iniciar con las 3 primeras letras TBL para indicar que es una tabla, seguido del nombre de la entidad e iniciando con la primera letra en mayúsculas.
Para el atributo apellido, en el modelo relacional se convierte en APR apellido, APR que viene de la tabla de aprendiz, y seguido del nombre del atributo, cada uno iniciando con mayúscula la primera letra. Continuamos. Transformación para las relaciones. Relación de muchos a muchos. Entonces, ya nosotros sabemos que existen relaciones de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Vamos a ver cómo se transforman ese tipo de relaciones de nuestro modelo entidad-relación a modelo relacional. Entonces, la transformación de relación de muchos a muchos, cuando se tiene una relación de este tipo, se debe crear una tabla adicional a la que tenemos definidas en nuestro modelo entidad-relación. ¿De dónde va a salir esa tabla? Bueno, los atributos de la relación y las claves de las entidades relacionadas, que pasarán a ser claves externas o foreign key. La clave de la tabla la forman todas las claves externas. Entonces, miren, eso suena complicadito, pero para nada. Lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Entonces, miren, aquí tenemos un modelo entidad-relación, ¿sí? En donde tenemos dos objetos, uno es el aprendiz y otro es el curso complementario. Por ejemplo, ustedes son, perdón, ustedes no son de curso complementario, son de tituladas. Pero bueno, igual alguno de ustedes podrá hacer un curso complementario de programación en C#, por decir. Entonces, hay un aprendiz y hay un curso complementario. Ya sabemos que los atributos del aprendiz son nombre, apellido, cédula, teléfono y correo electrónico. Y el curso complementario tiene dos atributos, uno que es el nombre y otro que es el código del curso. ¿Vale? Continuamos. Bueno, la relación es la matrícula, o sea, un aprendiz, y la relación es de muchos a muchos. Un aprendiz puede realizar muchos cursos complementarios. Varios cursos complementarios lo puede realizar un aprendiz. Y un curso complementario puede tener muchos o varios aprendices. Por eso esta relación es de muchos a muchos. Esta M y esta M la coloqué yo en el libro del SENA que está en territorio. No aparecen estas cardinalidades. Entonces, ojo con eso, no se van a confundir. Aquí en la diapositiva yo me tomé el trabajo de hacer las correcciones que a mi ver eran necesarias realizarlas. Bueno, transformación a esquema relacional. Entonces, cuando se hace la transformación a esquema relacional, recuerden que para pasar de modelo entidad-relación, primero tenemos que hacer un esquema. No podemos saltarnos sin hacer el esquema porque el esquema es el que me permite definir ciertas cosas, que las vamos a ver a continuación. Una de las cosas, por ejemplo, son las llaves. Entonces, cuando se hace la transformación a esquema relacional, se debe tener un esquema de nombrado para las tablas que se generan. Recuerde que si la relación es de muchos a muchos, debo generar una nueva tabla que me especifique esa relación. ¿Sí? Eso era lo que decía el anterior slide o la anterior diapositiva. Por ejemplo, para este caso, la entidad aprendiz, la tabla generada se denomina TBL aprendiz, anteponiéndole las teclas, las letras TBL, que eso indica que es una tabla. De la misma manera, para los atributos de esta entidad se le anteponen las tres letras APL para indicar que son atributos de la tabla de aprendiz. Así se continuará el estilo de nombrado para todos los casos de estudio y ejemplos de este material. Entonces, ya sacamos la tabla de aprendiz, ya lo pasamos al esquema. Aquí está el esquema de la tabla de aprendiz. Es un esquema de tipo relacional. La tabla de aprendiz tiene la cédula, nombre, apellido, teléfono y correo electrónico. Vamos a sacar también la tabla curso complementario, porque el curso complementario también es un objeto del modelo entidad-relación. Entonces también se creará una tabla que se llama curso complementario. Tabla curso complementario tiene dos atributos, código del curso
y tengo el nombre del curso. ¿Vale? Y además debemos generar una nueva tabla que, aunque no aparezca en nuestro modelo entidad-relación, la debemos crear porque la relación de cardinalidad entre la tabla aprendiz y la tabla, el objeto aprendiz y el objeto curso complementario es de tipo muchos a muchos. Entonces debemos crear una tabla que se genera por esa relación de cardinalidad que es de muchos a muchos. Esa nueva tabla la vamos a llamar TBL REL APR curso. ¿Lo ven? Entonces, es una tabla que relaciona el aprendiz con el curso, en donde sus atributos serán las llaves primarias de las tablas que se están relacionando allí. Es decir, creo una nueva tabla que se llamará TBL REL APR curso, que significa que es una tabla de una relación de la tabla aprendiz y la tabla curso, que tomará como atributos la cédula del aprendiz, porque es la llave primaria, y tomará el código del curso complementario, porque es la llave primaria de esa tabla. Si se confunden, si tienen alguna duda, me pueden preguntar en este momento. Repito, tenemos dos tablas, tabla aprendiz. Dime, Luis David. Buenos días, profesor. Sí, porque tengo una duda. Profe, en la relación, bueno, de mucho a mucho, la relación, o sea, en las llaves primarias de cada entidad pasarían a ser llaves foráneas de la tabla que se crea en relación a las dos anteriores. Sí, señor. Pasan a ser atributos y pasan a ser O sea, llaves sí, foráneas. llaves foráneas. Exacto. O sea, y únicamente llevarían serían esos dos campos que llevaría la tabla que se complementa entre las dos primarias. En este ejemplo sí, pero ojo, me equivoqué. No necesariamente tienen que ser llaves. Tú las llaves de las tablas las pasas como atributos a esa nueva tabla que se crea por la relación que teníamos ahí de muchos a muchos. Ojo, solo se crea una nueva tabla si el caso es de muchos a muchos. Ese es el ejemplo que estamos dando, ¿vale? Sí, por eso, profe. O sea, cuando la relación es de uno a uno, ya no se crea la Cuando la tercera relación es tabla. de uno a uno, ahorita la vemos. Vamos de muchos a muchos. Okay. Este es el primer ejercicio, ¿verdad? Sí, tenemos tres casos. Muchos a muchos, uno a muchos, o muchos a uno y uno a uno. Entonces, el primer caso que vemos es que si la relación, en nuestro modelo entidad-relación, es de muchos a muchos, lo están viendo acá, ¿sí? Debemos crear una nueva tabla que relacionará esas dos tablas, ¿vale? Entonces, lo primero que debemos hacer es el esquema. Aquí estamos haciendo el esquema relacional. La tabla aprendiz, la tabla curso complementario y la tabla que relaciona el aprendiz con el curso complementario. Yo aquí hubiera colocado curso com, C-O-M también, ¿por qué? Para no confundirme, para hacer que sea un curso complementario, pero repito, esto lo estoy tomando del libro del SENA y no me alcanzó mucho el tiempo tampoco para corregirlo todo. Bueno, la tabla aprendiz tiene unos atributos que están aquí en nuestro modelo entidad-relación, que ya lo tenemos creado, y la tabla curso complementario también tiene otros atributos que están allí. Pero, ¿qué atributos vamos a tomar? ¿Qué atributos se van a crear en la tabla que relaciona estas dos? Pues las llaves primarias que tienen esas dos tablas. Entonces, esos serán nuestros atributos. Luego de tener el esquema relacional, ya vamos a tener el modelo relacional, ya vamos a poder crearlo. De ese esquema vamos a crear esto. ¿Sí? La tabla aprendiz, la tabla curso complementario y una tabla que relaciona a estas dos. ¿Por qué? Porque es una relación de muchos a muchos. Esta es otra forma de definir o de
caracterizar la relación de cardinalidad de muchos a muchos. Entonces, transformación a modelo relacional. Para realizar las transformaciones a modelo relacional, se puede utilizar las herramientas case, y para estos ejemplos, el SENA ha utilizado el software DIA. El uso de esta última se desarrollará en los ejercicios que acompañan al laboratorio correspondiente. Se visualiza la nueva tabla donde las llaves primarias son a la vez llaves foráneas. Nótese que la cardinalidad de la relación está representada por los rombos en blanco 1 o sombreados M. ¿Vale? Cuando está sombreado ya sabemos que la cardinalidad es de muchos a muchos. Jóvenes, hablamos de laboratorio correspondiente, es decir, tenemos que desarrollar el laboratorio que está en este tema. Eso lo encuentran allí en la fase de diseño. En territorio está esta clase, está el libro, está el laboratorio, y además se encuentra el software que lo pueden descargar, o el link donde lo pueden buscar en internet para instalarlo en su computadora y poder realizar los ejercicios. Continúo. La nueva tabla creada se llama TBL Rel Aprendiz CUR.com. Miren que aquí se dieron cuenta que se hizo el cambio. ¿Por qué? Porque acá le estaba diciendo que la tabla se llamaba APR Curso. Aquí ya le dice que la tabla se llama CUR.com. ¿Por qué? Porque especifica que el curso es de tipo complementario. Tiene incluidas las dos llaves primarias de la tabla aprendiz y de la tabla curso complementario. Y estas llaves en la nueva tabla son llamadas, ahora sí, llaves foráneas. Y son representadas por una F y una K en el software DIA. Sí, porque está en inglés. Entonces la F y la K significan foreign key, llave foránea, llave extranjera. También se puede decir así en español. Dependiendo de la literatura o el software que vamos utilizando, esa FK podrá cambiar, ¿no? Entonces, ya eso depende del software. En el software DIA se llama FK. Continuamos. Ya aprendimos cómo transformar la cardinalidad muchos a muchos a modelo relacional. Ahora vamos a ver la relación de 1 a 1. ¿Sí? Esta relación se distingue en un modelo entidad-relación porque su cardinalidad entre las dos entidades está designada por 1 a 1. ¿Cómo se transforma? Cuando se tiene una relación de este tipo, se envía la llave primaria de una tabla a la otra tabla que participa de la relación. Se envía la llave primaria que se considere sea la más relevante para enviar a la otra tabla. Es decir, aquí el analista y el diseñador o el diseñador debe definir cuál cree que es la más importante y esa enviarla a la otra tabla. No vamos a crear una nueva tabla. Simplemente que la llave principal, la primary key o la clave principal que nosotros pensemos que es la más importante o definamos que es la más importante, se deberá llevar a la otra tabla como una llave foránea. ¿Vale? Entonces miren el ejemplo. Tenemos, este es un ejemplo de contratación de un profesor o de un instructor. Acta de inicio, contrato. Entonces, el acta de inicio genera un contrato y una acta de inicio solo puede generar un contrato y un contrato solo puede tener una sola acta de inicio. El acta de inicio tiene los siguientes atributos: una fecha de inicio, un código y una descripción. Y el contrato tiene los siguientes atributos: tipo, código, valor y fecha. Entonces, nos vamos a la siguiente, donde estoy. Ahora se me perdió, aquí estoy. Creamos el esquema. Tabla contrato y tabla acta de inicio. Código del contrato y código del acta. Valor
fecha, con valor del contrato, fecha del contrato y tipo del contrato. Fecha de acta, descripción del acta, y de la tabla contrato me traigo su llave primaria, el código del contrato. ¿Sí lo ven acá? Entonces, yo como analista decidí que para la relación de esas dos tablas, la llave importante es el código del contrato. Entonces me lo traigo como llave foránea a la tabla acta de inicio. Entonces ya hago mi esquema, lo transformo al modelo relacional con en este caso con el software DIA. Creo la tabla contrato que dice código del contrato, fecha del contrato, valor del contrato, tipo de contrato, y tengo la tabla acta de inicio que es código del acta, fecha del acta, descripción del acta, y me traigo una llave foránea que será, o creo una llave foránea que será la llave principal de la tabla de contrato. Se llamará TBL contrato para que sepas que viene de la tabla contrato, guión bajo, código del contrato, y esto es una llave foránea de tipo entero. Entonces, en la tabla acta de inicio se incluye la clave primaria de la tabla contrato, que es el atributo con código, quedando como llave foránea. Entonces, miren, de muchos a muchos, creo una nueva tabla en donde sus atributos serán las llaves primarias de las tablas que está relacionando. Si la relación es de 1 a 1, defino cuál es la llave primaria que más importante es, y esa la convierto en llave foránea de la otra tabla que está relacionando. ¿Sí? ¿Quedó claro? Yo creo que está más o menos clarito, ¿verdad? Y con los ejemplos está buena la cosa. Entonces, seguimos. Ahora nos falta el último caso de cardinalidad que podamos encontrar, de la relación de unos a muchos. Esta relación se distingue en un modelo entidad-relación porque su cardinalidad entre las dos entidades está designada de uno a muchos. La transformación, ¿cómo se realiza? Cuando se tiene una relación de este tipo, se debe colocar o enviar la llave primaria que tiene la cardinal 1 a la que tiene cardinalidad M o muchas. Es decir, la llave primaria de 1 se le pasa como llave foránea a la M. Aquí tenemos este ejemplo. Tenemos un objeto que se llama ambiente, debe ser el ambiente de formación, un salón de clases, y tenemos un programa de formación. Entonces, un ambiente puede albergar o en un ambiente se orientan muchos programas de formación, pero un programa de formación solo se dicta en un ambiente. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros que somos titulada virtual, lo dictamos solamente en el ambiente de la virtualidad a través de Internet. Entonces, tenemos un código, el ambiente tiene un código y el ambiente tiene un nombre. O, por ejemplo, los que estudian cocina. El programa de formación solo se dicta en el ambiente que es especializado para realizar ese programa de formación, que debe tener una cocina, por lo menos, unos utensilios indicados para eso. Entonces, ¿qué dice aquí? Cuando se tiene una relación de este tipo, se debe enviar la llave primaria que tiene la cardinalidad 1, o sea, la llave primaria del objeto ambiente, lo debo llevar a la tabla programa de formación. Creamos el esquema. Tabla ambiente tiene un código y un nombre del ambiente. Tabla programa de formación tiene el código de programa de formación, tiene el nombre del programa de formación, y además me traigo la llave de la tabla que cuando la relaciono tiene una cardinalidad de 1 al código del ambiente. ¿Listo? Así se realiza el esquema relacional de 1 a muchos.
Luego de tener el esquema, pasamos a realizar el diseño relacional de uno o muchos. Aquí me equivoqué, coloqué esquema y es diseño relacional. Entonces, modelo relacional, perdón, aquí es modelo relacional. Transformación a modelo relacional. Notar que la llave de la tabla ambiente es pasada a la tabla programa de formación, la cual tiene su estereotipo foreign key. Esta llave la pasamos acá. Si lo ven, tabla ambiente, ambiente código. Entonces, ya aprendimos a transformar las relaciones dependiendo de su cardinalidad al modelo relacional de nuestra base de datos. ¿Claro hasta allí? ¿O hay alguna inquietud? Bueno, ¿quién me hablaba? Oliver, profe. Ah, ¿qué más, Oliver? ¿Cómo estás? Cuéntame. No, que está claro, profe. Ah, bueno, me avisan si no me escuchan o me avisan con tiempo, porque tú sabes que este cuento ha estado molestando a veces, pero hasta el profesor ha estado un poco malito estos días, entonces, pero la idea es ir avanzando, ¿vale? Estoy listo. Ya sabemos transformar los 3 tipos de relaciones de cardinalidad que tenemos hasta el momento. Seguimos. Ahora nos vamos a la transformación del modelo entidad-relación extendido a modelo relacional. Bueno, el modelo entidad-relación extendido ha sido creado para modelar otro tipo de relaciones, que no son de uno a uno, de muchos a muchos, de uno a muchos, los cuales son relación de generalización y especialización, relaciones recursivas, inclusivas y de exclusividad. A continuación vamos a mostrar cómo se transforma cada una de estas relaciones a modelo relacional. Este tipo de relaciones, personalmente, uno casi no las encuentra. Sin embargo, debemos tener los conceptos claros por si alguna vez nos vamos a tropezar con modelo entidad-relación extendido. ¿Sí? Entramos al tema. Relación de generalización y especialización. En un modelo entidad-relación extendido, la generalización puede identificarse como de tipo solapamiento, exclusividad, parcialidad o en su totalidad. Solapamiento es un, exclusividad es un, parcialidad y totalidad. Vamos a mirar en realidad qué es lo que significa estos términos. Existen 4 opciones para la transformación de relación de generalización y especialización. Si es solapada y parcial, crear una relación para la superclase con sus atributos correspondientes y una relación para cada subclase con sus atributos, incluyendo la clave primaria de la superclase. Generalización. Esta representación es solapada y parcial. Es decir, una persona puede ser profesor y estudiante. Eso lo puede ser a la misma vez y no es obligatorio que asuma un subtipo. Por ejemplo, el instructor Ricardo Campo es instructor, pero a la vez se matriculó en un curso de titulada presencial que se llama cocina. El profesor quiere ser un Masterchef y además de ser profesor también puede matricularse en el SENA en un programa de formación. Eso nadie se lo impide. ¿Vale? Entonces yo le doy clase a ustedes, pero a la vez recibo clase de alguien. Entonces no me restringe estar en 2 tablas. No me restringe en la base de datos aparecer en la tabla aprendiz y aparecer en la tabla profesor o instructor. Entonces, tenemos que crear en nuestro diseño de modelo de entidad-relación, en nuestro modelo de entidad-relación, una superclase que se llama persona. No me interesa si esa persona es aprendiz, si es instructor, si es chofer, si es amo de casa,
si es lo que sea. Simplemente es una persona. Y esa persona tendrá dos atributos que son la cédula y su nombre. Esa persona en el SENA puede ser profesor, estudiante o administrativo, podría yo colocar acá también. ¿Cierto? Entonces, esa persona en una institución educativa puede ser un profesor o un estudiante. ¿Sí? El estudiante tomará los atributos de la superclase, cédula y nombre. Y el profesor tomará los atributos de la superclase, cédula y nombre. Y además, ¿qué lo diferencia del estudiante? Que a este señor le pagan un salario, que será un atributo adicional de la tabla profesor. ¿Sí? Entonces, miren, a pesar de que arriba eso le escriben, está representada solapada y parcial, es decir, una persona puede estar, o sea, complican las cosas en las palabras, mucho más fácil entenderlo con ejemplos. Pero una persona que es una superclase puede ser profesor o estudiante. Un automóvil puede ser un carro puede ser automóvil, campero, camión, buseta, los diferentes tipos de carro. ¿Sí? Entonces, esto es factible encontrarlo en nuestra base de datos y tenemos que tener en cuenta esto en nuestro modelo de entidad-relación para luego pasarlos al modelo relacional. Entonces, miren, tenemos la tabla persona, que es la superclase, de ahí sale la tabla estudiante y la tabla profesor. La tabla estudiante tomará los atributos de la tabla persona, ¿sí? La cédula y el nombre, y la tabla profesor tomará los atributos, cédula, la tabla profesor tiene un salario y también tomará los atributos de la superclase. Bueno, continuamos. Relación recursiva. Las relaciones recursivas se tratan de la misma forma que las otras, solo que hay que imaginar que la tabla se divide en dos. Una para cada rol. Teniendo en cuenta eso, la solución es idéntica a lo ya resuelto en los casos anteriores. Es decir, tenemos en cuenta la cardinalidad, si es de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Según eso, vamos a crear nuestro esquema y según eso también vamos a crear nuestro modelo relacional. Aquí tenemos un ejemplo. La forma de imaginarse las relaciones recursivas para resolverlas es la siguiente. Tenemos una entidad que tiene un rol 1, tenemos una entidad que tiene otro tipo de rol. Esas dos entidades se relacionan de manera recursiva. ¿Dónde se duplica la entidad? Bueno, en este caso debemos duplicar las entidades y se conservan las cardinalidades. Luego, dependiendo de esa cardinalidad, se aplica la regla de transformación correspondiente. Tenemos, teniendo en cuenta los casos, ¿no? El caso de cardinalidad de 1 a 1, aquí lo tenemos, no hay que crear nueva tabla, simplemente buscamos cuál es la llave que tiene más importancia y la exportamos como llave foránea a la otra tabla. Si la cardinalidad es de 1 a muchos, entonces, como hicimos en el ejemplo anterior, y si la cardinalidad es, bueno, de muchos a 1, esto es igual. 1 a muchos, 1 a muchos, o muchos a 1 es igual. Trabajamos como lo habíamos trabajado en los tipos de diferencia de cardinalidad. Y aquí tenemos la de muchos a muchos, que sabemos que creamos una nueva tabla que tendrá como atributos las llaves primarias de cada una de las tablas que esta tabla relaciona. A pesar de que son enredados, ya ahorita vimos que no es difícil la transformación a modelo relacional. Bueno. Ahora viene algo
que se llama la normalización. Muchas veces caemos en un dilema, a veces por la falta de tiempo, a veces porque queremos correr, a veces, no quería decir la palabra, pero a veces por la flojera. Entonces ya nosotros nos creemos expertos en diseño de base de datos. Nosotros somos los mejores, eso lo hago con los ojos cerrados, entonces yo no normalizo ni hago esquema, ni hago diseño relacional, sino que de una vez me voy a crear la base de datos en el motor de base de datos. Ese es el error más grande que puede cometer un analista. Entonces, cuando ya terminemos el proceso de conversión a modelo relacional, que hemos hecho eso que acabamos de ver ahorita, ¿sí? Si nosotros no normalizamos, que son unas reglas que se deben tener en cuenta para poder pasar a la parte física de nuestra base de datos, es decir, ya montarla en nuestro motor de base de datos o gestor de base de datos, tenemos que realizar estas reglas, porque si no podemos encontrar los siguientes inconvenientes. Incapacidad para almacenar ciertos datos. Redundancia y por tanto posibilidad de inconsistencias. Podemos encontrar ambigüedades, pérdida de información, pérdida de ciertas restricciones de integridad que dan lugar a la independencia de los datos. Podemos encontrar valores nulos donde no debería haber valores nulos y la aparición de estados inválidos en el proceso de manipulación. Cuando ya vamos a sacar los informes, saldrán informes mal hechos porque no hicimos la base de datos sin tener en cuenta la normalización en la creación de nuestra base de datos. Entonces, ¿qué es la normalización? La normalización es un proceso en el cual se transforman los datos complejos a un conjunto de estructuras de datos más pequeños que además de ser más simples y más estables son más fáciles de mantener. También se puede entender la normalización como una serie de reglas que sirven para ayudar a los diseñadores de bases de datos a desarrollar un esquema que minimice los problemas de la lógica. Cada regla está basada en la que la antecede. Es decir, yo tengo la normalización en primer grado, en segundo grado, en tercer grado, en cuarto grado, en quinto grado, más otras dos que tienen el nombre de sus autores. Yo no puedo normalizar en la segunda forma normal sin haber normalizado en la primera forma normal. Yo no puedo llegar a la quinta forma normal sin antes haber hecho la primera, la segunda, la tercera y la cuarta forma normal. ¿Sí? Es decir, la segunda forma normal es una ampliación de la primera y la tercera de la segunda y la cuarta de la tercera y así sucesivamente. Entonces, si yo no normalizo correctamente una de estas, no puedo pasar a la siguiente. Eso es lo que quiere decir ese párrafo. La normalización también hace las cosas mucho más fáciles de entender y evita muchos problemas de diseño y muchos problemas de implantación. Entonces, si nosotros no normalizamos, yo les sugeriría que por lo menos hasta la tercera forma normal, ahorita van a ver cuáles son las formas normales de normalización, vamos a tener problemas si no lo hacemos. Las guías que la normalización provee crean el marco de referencia para simplificar una estructura de datos compleja. Otra ventaja de la normalización de base de datos es el consumo de espacio. Cuando nosotros normalizamos, evitamos la redundancia de los datos, por lo cual el servidor donde se almacena la base de datos, es decir, el disco duro, el espacio físico, el hardware donde se almacena, se optimiza porque está almacenando menos información. Por lo tanto, estaremos gastando menos dinero en compra de hardware porque necesitamos menos capacidad de almacenamiento, ya que si está bien normalizada nuestra base de datos, no vamos a tener redundancia y vamos a tener datos replicados por todos lados que no nos van a funcionar y que nos van a generar errores, y uno de esos errores es el aumento del uso del espacio físico de nuestra base de datos.
Recuerden que vimos en nuestras clases anteriores que en este momento la tecnología más óptima para desarrollar un sistema de información es que nuestro sistema de información esté alojado o esté almacenado en la nube. Y almacenar las cosas en la nube no es gratis. A ti te cobran por el tamaño de almacenamiento que vayas a utilizar. Entonces, es necesario en este momento tratar de minimizar la cantidad de espacio físico que necesita nuestra base de datos para que sea más barato, ¿sí?, utilizar nuestro sistema de información. Continuamos. Una vez obtenido el esquema relacional, normalmente se tendrá una buena base de datos. Pero otras veces, debido a fallos en el diseño o a problemas indetectables, se tendrá un esquema que puede producir una base de datos que incorpore los siguientes problemas. Redundancia. La redundancia es que los datos se repiten continua e innecesariamente en varias o una tabla de la base de datos. Cuando es excesiva, es evidente que el diseño hay que revisarlo y que es el primer síntoma de problemas y se puede detectar fácilmente, porque vemos que se repite innecesariamente el mismo dato. Ambigüedades. Datos que no clarifican suficientemente el registro al que representan. Los datos de cada registro podrían referirse a más de un registro o incluso puede ser imposible a qué es lo que se están refiriendo exactamente. Este es un poquito más grave de detectar, pero tiene como consecuencia que los informes también saldrán con inconsistencias o saldrán mal hechos. Pérdida en las restricciones de integridad, normalmente debido a dependencias funcionales. Más adelante vamos a explicar este problema. Se arreglan fácilmente siguiendo una serie de pasos concretos, es decir, llegando a un tipo específico de normalización. Anomalías en operaciones que modifican, en operaciones de modificación de datos. El hecho es que al insertar un solo elemento haya que repetir tuplas en una tabla para variar unos pocos datos. Cuando digo repetir tuplas, es que vamos a, en vez de modificar una, vamos a insertar otra que no debería insertar una nueva, simplemente modificar. Eso, ¿sabe dónde lo vemos bastante? En nuestros teléfonos celulares. Hay personas que cambian su número de celular a cada rato y nosotros empezamos en la agenda de nuestro celular a incluir ese nuevo número y creamos otra persona, siendo la misma. En vez de modificar el teléfono, vamos a crear un nuevo contacto. Ahora los móviles inteligentes, los teléfonos inteligentes, te preguntan generalmente si quieres que ese nuevo número telefónico vaya a un contacto existente o crear uno nuevo. Pero está en el usuario definir si es uno nuevo o no. En la base de datos eso no debería suceder. Con un buen diseño eso no debería suceder, porque la base de datos debe tener un identificador único que representa a ese personaje que nosotros vamos, o a ese dato que nosotros vamos a modificar. ¿Sí? Entonces quedan claros los tipos de problemas que vamos a tener si no normalizamos y si tenemos un mal diseño en nuestra base de datos. Bueno, cuando aparecieron esos problemas, cuando aparecen esos problemas que mostré ahorita, se les puede resolver utilizando las reglas de normalización. Esas reglas suelen forzar la división de una tabla en dos o más tablas, o las tablas que sean necesarias para solucionar el problema. Entonces ahí viene la complejidad o el agrandamiento de nuestro diseño de base de datos. Pero eso es para evitar que se presenten los problemas, o si ya se han presentado, para poder resolverlos. Entonces, las formas normales corresponden a una teoría de normalización iniciada en el año 70. En el momento en que aparecieron la segunda, en el 70 fue la primera forma normal. Luego aparecen la segunda forma normal, la tercera forma normal, la voice code, la cuarta y la quinta forma normal.
una tabla puede encontrarse en primera forma normal y no en segunda forma normal, pero no al contrario. Es decir, yo no puedo estar en segunda forma normal y no estar en primera. Lo que le decía ahorita es algo que crece, que va evolucionando. Yo no puedo llegar a la cuarta si ya he pasado por la tercera, la segunda y la primera. Es decir, los números altos de formas normales son más restrictivos. La quinta forma normal cumple todas las formas normales. Seguimos. Primera forma normal. Lo podemos identificar como 1FN, primera forma normal. Es una forma normal inherente al esquema relacional. Es decir, toda tabla realmente relacional la cumple. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hice mi diseño relacional, ya estoy cumpliendo con mi primera forma normal. ¿Sí? Entonces, se dice que una tabla se encuentra en primera forma normal si impide que un atributo de una tupla pueda formar más de un valor de la tabla. ¿Sí? Entonces, las tuplas son las celdas de la tabla, ¿verdad? Tenemos la tabla empleado, que tiene identificación, nombre y departamento de la empresa en donde trabaja el empleado. ¿Quién me dice aquí? Bueno, pero es que aquí tengo la solución, ya le soplé. Pero de todas maneras, ¿quién me dice aquí cuál sería el error que se está viendo o mostrando en este diseño? Así a simple vista, ¿cuál cree usted que puede ser el error? Duplicidad en uno de los cuadros de... En el segundo que dice asignación de competencias, que está repetido Juan Muñoz como gerencia en un renglón y en el otro dice recursos humanos. Exacto, entonces en la misma tupla se le asignan dos roles. Entonces, según el ejemplo, un empleado solamente puede pertenecer a un departamento específico. Entonces aquí hay una duplicidad en esto, es un error que se corrige con un buen diseño relacional. Recuerda que si tenemos el diseño relacional hecho, ya estamos cumpliendo con nuestra primera forma normal. Y aquí está corregido ese error. Si lo ven en la segunda gráfica de este slide. ¿Vale? Bueno, Diana, 0,1 décima más para el trabajo. Segunda forma normal. Si una tabla está en primera forma normal y además cada atributo que no sea clave depende de forma funcional completa respecto de cualquiera de las claves, toda clave principal debe ser dependientes al resto de atributos. Si hay atributos que dependen solo de parte de la clave, entonces esa parte de la clave y esos atributos formarán otra tabla. Miércoles, ese profesor, quién sabe qué comió esta mañana que salió con ese lío. Bueno, ¿qué quiere decir? Para asignar una competencia a un instructor es necesario que éste esté legalmente contratado. A mí no me pueden asignar la ficha de ATSI sin que me hayan contratado antes. Eso es lo que quiere decir esto, que debe haber un requerimiento específico para poder insertar en la tabla de instructor a una persona. Yo soy instructor si me contrataron. No puedo ser instructor si no estoy contratado, sea de planta, contratista, tiempo parcial, tiempo completo, por hora, por lo que sea. ¿Sí? Entonces, esa es la segunda forma normal. Yo para poder insertar un dato, ese dato debe cumplir con los requerimientos para poder ser insertado. Entonces aquí vemos otro ejemplo. Tenemos alumno, bueno, suponiendo que la identificación y el código del curso formen una clave principal para esta tabla, solo la nota tiene dependencia funcional completa. El nombre y el apellido dependen de forma completa de la identificación. La tabla no es segunda forma normal. Para convertirla, se debe convertir
esa tabla en dos tablas así. Entonces, miren, tenemos la primera tabla que contiene los siguientes atributos: identificación, código del curso, nombre, apellido y la nota. Identificación, código del curso, nombre, apellido y la nota. La nota no depende de los otros atributos. Entonces, yo debo sacar ese atributo de nota en una nueva tabla. Eso es lo que hace nuestra segunda forma normal. Alumno, identificación, nombre y apellido. Ese alumno, su nota estará almacenada en notas curso, en donde está identificación, que será la identificación del alumno, el código del curso, que es el código del curso que está en donde está matriculado el alumno, y la nota que sacó ese aprendiz. ¿Sí? Entonces, yo no debo tener los atributos, debo dividir la tabla para tener una mejor apreciación y lograr llegar a la segunda forma normal. ¿Por qué? Habrán alumnos que no tienen nota. No necesariamente tiene que tener nota. En cambio, en la nota del curso, todos los alumnos que aparecen ahí sí deben tener nota. Entonces, yo debo relacionar esas dos tablas para poder sacar el informe de nota. Habrá unos que sí y otros que no. Entonces, aquí manejo bien la integridad de los datos y puedo manejar bien las restricciones para almacenar esos datos. Tercera forma normal. Ocurre cuando una tabla está en segunda forma normal y además ningún atributo que no sea clave depende transitivamente de las claves de la tabla. Es decir, no ocurre cuando algún atributo depende funcionalmente de atributos que no son claves. Ejemplo, tenemos la tabla alumno, identificación, nombre, apellido, código de ciudad y ciudad. En la tabla anterior, la ciudad depende funcionalmente del código de la ciudad. Entonces, yo no necesito tener el atributo ciudad incluido dentro de esta tabla, porque si ya yo tengo el código de la ciudad, con ese código yo lo puedo buscar en otra tabla que se llame ciudad, que tenga el código de la ciudad y el nombre de la ciudad. Entonces, no necesito estar digitando o creando este atributo, ¿sí?, cuando ya yo lo tengo en otra tabla que se llama ciudad. Creo que sí me hice entender. Entonces, la tabla debería quedar de la siguiente forma: identificación, nombre, apellido, código de la ciudad. Si yo necesito saber el nombre de la ciudad, que sí lo voy a necesitar, esta tabla va relacionada con la ciudad, teniendo como relación la llave primaria de ciudad, que será aquí una llave foránea en la tabla alumnos. Esa es la tercera forma normal. Si nosotros llegamos a cumplir por lo menos estas tres formas normales, estamos generando una base de datos relacional muy bien diseñada. Pues, sin embargo, vamos a explicar las otras tres formas normales que nos hacen falta. Forma normal, voice code, FNVC o BCFN. Forma normal, voice code o voice code, forma normal. Ocurre si una tabla está en tercera forma normal y además todo determinante es una clave candidata o puede ser una clave foránea. Ejemplo, la cuestión es que un empleado puede trabajar en varios departamentos. Entonces miren lo que cambió aquí. En el anterior ejemplo no podía trabajar en varios departamentos, en este sí. Entonces, en cada departamento hay varios responsables, pero cada empleado solo puede tener asignado un responsable. El detalle importante que no se ha tenido en cuenta en la tabla empresa es que él o la responsable solo puede ser responsable de un departamento. Es decir, un empleado puede trabajar en varios departamentos, pero el responsable solo puede trabajar en un departamento.
a pesar de ser empleado. Es decir, un empleado que no es jefe de otro solo puede trabajar en varios departamentos, pero el jefe de esos departamentos solo pueden trabajar en un solo departamento. Entonces la empresa dice empleado, departamento y responsable. El empleado tiene Pedro, Mari, José, Rosa, Blanca y Julián. Pedro trabaja en la dirección y el responsable es Juan. Y así con los demás, porque si no nos vamos a demorar bastante aquí. Ya después ustedes leerán eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear, por lo tanto, se encuentra un determinante que no es clave candidata. No está, por tanto, en la forma normal boicot. En este caso, la redundancia ocurre por la mala selección de la clave. La redundancia del departamento está completamente evitable. La solución sería, esta tabla empresa la transformaría de la siguiente manera. Personal, empleado y responsable serían los atributos que vamos a tener en la tabla de personal. Y deberíamos crear una tabla que se llame responsable. Es decir, tenemos al personal que serían los trabajadores de la empresa en una tabla en donde tendrá su nombre y quién es su responsable. Y vamos a crear otra tabla que se llama responsables, en donde aparecerán las personas que son responsables y el departamento a la cual ellos pertenecen. ¿Sí? Entonces, esta sería la forma boicot. Hay que tener cuidado al descomponer, ya que se podría perder información por una mala descomposición. Seguimos. Cuarta forma normal, dependencias multievaluadas. Dame un segundo. Bueno, para el resto de formas normales, que son las diseñadas por otro autor, ya no es boicot, sino un señor llamado Fagin, son bastante complejas. Para aprender este tipo de formas normales necesitamos bastante práctica. Y en este momento, por eso les decía que no se les puede exigir a ustedes, apenas estamos empezando el diseño, pero es bueno que tengan por lo menos una idea superficial de qué es este tipo de dependencias multievaluadas. Entonces, para el resto de formas normales, son mucho más complejas y es importante definir este tipo de dependencias que es distinta de las funcionales. Si las funcionales eran la base de la segunda y la tercera forma normal y la de boicot, estas son la base de la cuarta forma normal. Una dependencia multivaluada de X sobre Y, es decir, X sobre Y siendo X y atributo de la misma tabla, ocurre cuando Y tiene un conjunto de valores bien definidos sobre cualquier valor de X. Es decir, dado X sabremos los posibles valores que puede tomar Y. Se refiere a posibles valores. Ojo que estamos hablando de varios. Y se trata de que los valores de ese atributo siempre son los mismos según el valor de un atributo y no del otro. Yo pondría este ejemplo para ser claros. Muchos de aquí, bueno, todos fuimos estudiantes, ¿sí? Pero en mi época de estudiante nos calificaban con números. Luego calificaban con letras, ¿sí? Y ahora se califica con números y letras. En el caso de ustedes como aprendices, yo les califico con números en territorio, pero la nota que usted ve son unas letras. Usted ve A o BD, aprobado o desaprobado. Entonces, ¿cuándo es aprobado? Cuando yo le coloco un número mayor o igual a 70. Si yo le coloco un número menor a 70, su nota será desaprobado. Entonces, el sistema debe saber que debe calcular
que usted aprueba siempre y cuando la sumatoria de las notas multiplicada por el porcentaje que esa evidencia valga supere los 70 puntos para poder colocar en Senasofía Plus, que es el que lo certifica a usted, una A de aprobado. ¿Sí? Entonces, son columnas calculadas, ¿sí?, que se realizan, que tienen un valor específico dependiendo del cálculo de otras columnas. Eso es, en gran manera, lo que significa la cuarta forma normal. Aquí hay un ejemplo. Bueno, aquí venimos a la quinta forma normal. Dependencia de join o reunión. Esto es unión de conjuntos o unión de tablas. Una proyección de una tabla es la tabla resultante de tomar un subconjunto de los atributos de una, es decir, una tabla formada por unas cuantas columnas de la tabla original. Se los voy a explicar de una manera más fácil. Si yo tengo una tabla que tiene varios atributos, que tiene 10 atributos, y yo solamente necesito un informe de 3, entonces yo a esa le creo como una subtabla. Saco los datos que en realidad solo necesito de ella. Entonces, la operación join procedente también del álgebra relacional, por eso le decía unión de conjuntos, consiste en formar una tabla con la unión de dos o más tablas, pero solamente sacar los atributos que yo necesite. No me voy a traer las dos tablas completas, solamente lo que yo necesito. Se dice que se tiene una tabla con dependencia de unión o de tipo join si se puede obtener esa tabla como resultado de combinar mediante la operación join varias tablas o proyecciones de la misma. Bueno, la quinta forma normal o forma normal de proyección unión ocurre cuando una tabla está en cuarta forma normal y cada dependencia de unión en ella es implicada por las claves candidatas. Esta forma normal es la más compleja y polémica de todas. Es polémica porque no es claro que al pasar a quinta forma normal mejore la base de datos. Es una premisa definida por su propio, por Fallin, el autor de la cuarta forma normal. Es raro encontrarse este tipo de problemas cuando la normalización llega a cuarta forma normal. Se deben a restricciones semánticas especiales aplicadas sobre la tabla. ¿Qué pasa con esta normalización? Generalmente no se usa. Generalmente no se usa como normalización. Pero cuando desarrollamos nuestro sistema de información y tenemos ya la base de datos implementada, ¿sí?, a través de software, a través de programación, utilizamos sentencias SQL, sentencias de consulta a nuestra base de datos, para realizar los join entre diferentes tablas y sacar los datos que yo necesito. ¿Qué les quiero decir? Que la quinta forma normal, en mi caso personal, yo no la aplico en la base de datos. Yo la aplico en el sistema utilizando consultas a la base de datos y de ahí sacar lo que yo necesito de varias tablas a la vez. Entonces, para eso se utiliza un lenguaje estructurado de consultas de base de datos que se llama SQL. Bueno, continúo, ya casi vamos a terminar. Forma normal de dominio clave, FNDC, se le conoce más con sus siglas en inglés DKNF. Se trata de una forma normal enunciada también por Fallinen en el 81, al darse cuenta de los problemas de redundancia que ocurrían con algunos dominios. En este caso, no se basó en dependencias entre los datos, sino que se basó en restricciones de dominio y restricciones de las claves. Restricciones de dominio. Se trata de restricción que hace que un determinado atributo obtenga solo ciertos valores, los que están de acuerdo a la definición de un determinado dominio. Restricción de la clave.
Es la restricción que permite que un atributo o un conjunto de atributos forme una clave candidata. Fahim dice que una tabla está en FNDC si toda restricción sobre la tabla es consecuencia lógica de aplicar las restricciones del dominio y la clave sobre la misma. Fahim demostró que si esto ocurría, la tabla incluso estaba en quinta forma normal. Ejemplo. Alumno, Rosa. Bueno, tengo una tabla que tiene los siguientes atributos. Alumno, nivel logrado y la nota. Rosa tiene una nota de 9, un nivel de muy alto y eficiente. En cambio, José tiene una nota de 5, que significa que tiene una nota medio, aunque con un poquito de trabajo. Observando los datos de la tabla se observa que cuando la nota es igual o superior a 9, en el nivel aparece la palabra alto. Cuando es un 7 u 8 medio, o un 5 o un 6 sería medio. Es decir, tenemos restricciones que no son ni de dominio ni de clave en esta tabla. Lo lógico sería dividir la tabla en dos, una que tenga la nota y otra que especifique cuál es la nota máxima y cuál es la nota mínima que puede tener ese estudiante. Les repito, estas últimas son normalizaciones que son bastante complejas, que poco se utilizan y que se colocan allí para que ustedes tengan, por lo menos que sepan que eso existe. Pero en el momento, y no es de nuestro curso, que nosotros vayamos a utilizarlas. Bueno, muchachos, ese es el tema. Terminamos el tema, pero les voy a subir en un momento cuál es el trabajo que tenemos para este fin de semana, que sí hay trabajo. El primero es hacer el laboratorio que nos exige, bueno, no es obligatorio, pero lo deben hacer para que quede un buen trabajo, que nos exige nuestro plan de estudio en territorio. Y el segundo sí es obligatorio, que es la evidencia que debemos subir a nuestro que debemos colocar en territorio hasta el día domingo. Ya coloqué el anuncio. Ahora no la encuentro aquí. Ya el anuncio está en territorio de la evidencia y que es hasta el domingo. Por favor, no pasarse del domingo. Vamos a ver si está acá. No la encuentro. En un segundito ya la busco. Espera un momento. Vamos a compartir la pantalla. ¿Si están viendo el documento de Word? Estos pelados se durmieron. Hola, hola. Sí, señor, sí lo estamos viendo. Sí, señor, sí profe. se ve. Sí, señor. Estaban roncando por ahí. Yo sé que la última parte fue un poquito tensa, pero lo importante era el comienzo, y ese es el trabajo que vamos a realizar para dentro de 10 días. Sí, que vamos a ir adelantando. Entonces, miren, que vamos a ir adelantando. Bueno, para este domingo, el foro. El foro ya está en territorio, ya está cuál es el foro, y lo voy a explicar ahorita. Que vamos a responder estas preguntitas que hay aquí. De estas preguntas las vamos a responder todas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De estas preguntas, la única que podría tener duda es esta. ¿Cómo aplicar el patrón? Uy, no, eso se ve horrible. Ese rojo no me gustó. No se ve bien el rojo, ¿cierto?
Vamos a ponerle un amarillito. Eso. ¿Cómo aplicar el patrón MVC en el desarrollo de un sistema? ¿Por qué? Porque recuerden que la clase de patrones la tenemos atrasada. Sin embargo, yo les anexé un video de más o menos hora y media, 2 horas, de un muchacho que explica bien y lo explica. No necesito que ustedes aprendan Visual Studio, que es la aplicación práctica que él le coloca ahí los patrones. Solamente necesito que escuchen la teoría de cuáles son los patrones que existen. Y los patrones se utilizan para no tener que repetir código en los diferentes proyectos que nosotros utilizamos. Los patrones son códigos que tenemos almacenados que nos servirán para todos nuestros proyectos y no tener que estar repitiendo la escritura de ese tipo de código. Simplemente que se dividen en varios dependiendo de lo que estemos utilizando en el momento. Ahí está definido, así que les podría permitir que esta pregunta tuviera mal respuesta. Sin embargo, tienen de dónde estudiar para poder responderla bien. Las demás las hemos visto en clase. Dígame. Profe, qué pena. El video es el video de 30 segundos que quedó anexado, es que quedó un video muy cortico. No, espérate un momentito, ya te lo muestro. Ese video no es de 30 segundos. Vaya aquí a territorio, vamos aquí a anuncios. Déjame ver si ya me sacó. Ya me tuvo que haber sacado. Espérate un momento, vamos a cerrar esto. Sí, profe, de hecho, uno de los compañeros colocó ahí que solamente duraba 30 segundos. No puede ser, está en YouTube. Pero Dame un segundo. No, pero, o sea, aparece como 30 segundos, pero como tal, ahí aparece el enlace de donde lo vamos a ver en la página de YouTube de él. Yo sí lo alcancé a ver. Usted tiene que irse al canal que tiene. Déjeme, no nos desesperemos. Esto es con pruebas en la mano, como dicen los abogados. ¿Sí? 12, a ver. Denme un segundo y aquí miramos. ¿Están viendo lo que estoy haciendo, verdad? Sí, claro. Sí, señor. sí, Ok, señor. entonces aquí. Oigan, muchachos, hoy coloqué otro anuncio de apoyos a alimentación. El lunes hay 2 horarios, uno a las 10 de la mañana y uno a las 4:30, en donde podrán resolver las dudas e inquietudes de las personas que quieran aplicar a este tipo de apoyo que les ofrece el SENA. ¿Sí? Importante que aprovechen todas las cosas que el SENA les brinda. Aquí están. Entonces, miren, curso de diseño de patrones, perdón. Cordial saludo, queridos aprendices SENA. Para todos les dejo un link de YouTube que apunta a un curso sobre patrones de diseño y su aplicabilidad. Entonces, yo no le voy a hacer clic aquí donde está la imagen de este muchacho. Yo le voy a hacer clic aquí donde dice el link del curso. Y eso me va a llevar... qué razón. Me devuelvo. Entonces hay que hacerle clic aquí donde está el curso. Oigan, me equivoqué. Totalmente. Sí, profe, Me dejaron callado como los abogados. Ahí está la prueba. Entonces vamos a abrir mi YouTube y vamos a corregir eso de una vez. Yo estoy por aquí. Ricardo, ¿dónde veo mis videos? Tus videos. Oye, si yo me tomé el trabajo de descargar cada uno de los videos del muchacho y me tocó entrar en Camtasia y unirlos. Uy, no. Esa cosa no la subí. Subí el que no era. Bueno, yo lo subo hoy. Yo lo subo hoy y se los mando. Muchachos, qué pena con ustedes. Pero de todas maneras, aquí dice MitoCode. Miren, MitoCode es el canal del muchacho
pueden buscarlo y él tiene varios capítulos sobre patrones de diseño. Igual yo ahora que termine, empiezo a subirlo y les mando así sea a Diana le mando un WhatsApp o en el grupo del WhatsApp para que lo puedan ver. ¿Listo? No le presten atención cuando él codifica, presten atención a la parte teórica. Es lo que más vamos a necesitar ahí. Entonces vamos aquí entonces. Profe, una pregunta. Yo ya lo encontré completo. Y dice patrón de diseño y está como pantallitas azules, ¿sí? De inicio. ¿Serían esos? Son como 17 videos. Sí, son como, exacto, pero yo lo uní, mire, yo creo, déjalo, busco aquí. Falta que lo haya borrado. Pero pues por si las moscas a cualquiera de los compañeros, son 17 Sí, videos y solamente es pegar y buscan en YouTube. Exacto, y buscan en YouTube. Yo lo tengo aquí. Dame un segundo. Curso de video patrones de diseño, mira. Caramba, no sé dónde lo guardé. Igual, son 17, yo los descargué. Mira que aquí los descargué. Y yo después los uní en una carpeta que ahora no encuentro. Aquí está, miren. Aquí está, pesa. Déjame abrirlo. Aquí está. Sí, pesa 663 megas. Es decir, yo subí el que no era. Ya yo se lo subo a YouTube y se los mando por WhatsApp. Igual lo pueden buscar. Es chévere porque el muchacho habla bien y se le entiende chévere. Igual también tienen el material del SENA, que creo que también lo coloqué ahí para que le echen una lectura. Eso es teoría. Luego se va a aplicar a la práctica los patrones de diseño, pero ya les expliqué eso. Entonces, bueno, ¿qué van a entregar? La participación en el foro donde ustedes van a responder estas preguntas. Luego de que participen en el foro, o antes, cuando puedan, vamos aquí estoy en contenido del curso, proyecto. ¿En qué fase que estamos? A diseño. Guía, material de formación. Conversión de modelo MER a modelo relacional. Esa fue la clase de hoy. Versión interactiva. Aquí, ustedes lo conocen mejor que yo. Tienen toda la información, todas las actividades que hay que realizar para practicar. Entonces, debemos hacer laboratorio de interfaces, laboratorio de conversión de modelo entidad-relación y hacer el foro. De una vez vamos adelantando modelo entidad-relación a modelo relacional, porque esa es la actividad del próximo domingo. Ojo, para este domingo es el foro, pero vamos adelantando porque es largo. Se dieron cuenta que tenemos que hacer las interfaces y tenemos que cambiar nuestro modelo entidad-relación a modelo relacional. Entonces, ¿quedó clarito? Hola, hola. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, para este domingo el foro. Y para el otro domingo, modelo entidad-relación pasado a modelo relacional. ¿Listo? Vamos a ir adelantando. Los que hicieron el laboratorio de interfaces se dan cuenta que la interfaz es fácil. Entonces, yo les recomiendo que empecemos a trabajar desde hoy en eso. Hagamos el foro hoy, hagamos el foro mañana y desde mañana o el domingo empezamos a hacer la actividad del próximo domingo. Empezamos a hacer nuestras interfaces y empezamos a diseñar nuestro modelo relacional de base de datos. ¿Listo, muchachos? Gracias por su compañía. ¿Alguna pregunta, inquietud, comentario? Saludos, felicitación.
Pero estos pelados, hoy es viernes. Hoy sí, Está más contento, hoy es viernes. Sí, pero a algunos nos ha tocado un día loco. Profe, una pregunta. Dígame. Si quisiéramos mirar un borrador con usted para saber si va bien el proceso del trabajo para el próximo domingo, ¿lo podríamos hacer o esperamos más bien después y usted revisa todo? Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Diseño de interfase no tiene problema. ¿Cierto, Diana? Diseño de interfase es fácil. Pero me lo mandan el próximo domingo y hacemos una retroalimentación. Exacto. Sí, ¿Qué significa? Que si usted sacó una mala nota, esa nota va a mejorar según la retroalimentación. Ok, profe. Gracias. ¿Vale? Yo trato de no calificarles hasta no enviarle la retroalimentación y le coloco la nota correspondiente cuando usted haga los cambios que se le solicite. Perfecto, profe. Sí, es O que le me coloco parece, una nota y después se la cambio. Me parece que es lo más sano. pues lo que Porque pasa a es mí que territorio, si tú me subes el trabajo, territorio me exige que lo califique en 3 días o 4 días, en fin, pero lo puedo calificar y tú me corrigís y le pongo otra nota. Después la retroalimentación, y la retroalimentación la hago allí en territorio. Usted la lee como la hemos venido haciendo siempre. Sí, perfecto. Yo aquí en retroalimento al que salió mal, yo a él le explico extensamente, generalmente lo hago extensamente, esto lo tienes mal, hay que corregir esto, lo hizo mal, y a esa persona se le dará un tiempo prudencial para que haga los cambios que se le soliciten. En ese tema soy bastante amplio en el sentido de que es un temita largo, pero no significa que no me va a mostrar nada. El que no me muestra nada no tiene retroalimentación ni tiene segunda oportunidad. Usted no hizo nada, ¿vale? Pero el que se ve que trabajó, que estudió, que tiene algunos errorcitos, pues habrá que corregirlos para mejorar la nota. Ese no va a tener ningún problema. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, feliz viernes. Vuelvo, William, ¿me va a decir algo? Sí, señor. ¿El próximo domingo es el 22 o el próximo 20? El 22, 30. El 22 es el foro. El foro, sí, señor. Y entonces para la retroalimentación enviamos el 30. El 29, día de elecciones, el 29, creo que es. 29, sí, señor. Exacto. Entonces, usted, el pasado, hoy es viernes, pasado mañana me responde el foro. ¿Sí? Sí, y el 29, hasta el 29 me mandas el trabajo de modelo relacional. El trabajo de modelo relacional en realidad era para este fin de semana. Si usted ve el cronograma y las actividades, el orden de las actividades, tocaba hacer el prototipo este fin de semana, pero como la clase fue hoy, yo no puedo hacerle esa maldad de estar poniéndole un trabajo largo para dentro de 2 días. No me pareció justo. ¿Sí? Entonces decidí hacer el foro, que ya tenemos el conocimiento para contestar el foro, y dejarle toda la semana para el diseño relacional. Igual la otra semana es posible que si tengamos sesión, podemos hablar sobre otro tema y vamos adelantando y vamos saliendo felizmente de nuestra etapa de diseño. Y aquí vamos viendo que ya la cosa ya es más dinámica, ya es más bonita, ya estamos acercándonos bien a lo que es nuestra tecnología, ya nos estamos adentrando más a lo que es un sistema de información desarrollado, diseñado y creado por ustedes. Y eso es lo importante. Muchachos, miren, otra cosa que les quería decir. Hay grupos
ustedes tienen grupos, deben reunirse, porque todos deben presentar el trabajo que, si tienes un grupo de 2 o 3 personas, es el mismo trabajo. Entonces, alguien me mandó esta semana individual el mismo trabajo de hace un mes y eso no me parece. Hay que tratar de enviar las cosas. Sí, tú tienes que montar tu evidencia individual en territorio, pero el mismo trabajo con los 3 nombres o los 4 nombres o los 2 nombres de la persona del grupo. Ya yo sé que les coloco la misma nota a todos y que reviso cada uno de los trabajos. Pero si van a trabajar en equipo, es en equipo. Y si no me avisan, y se puede hacer individual. Yo no le veo problema a eso. El problema que le veo es que hay algunas personas que se reunieron en equipo en las primeras fases y no viven en la misma ciudad. Entonces, ¿yo cómo voy a visitar la empresa y voy a hacer una entrevista a una empresa si no vivo? Es bastante complejo. Sin embargo, yo sé que existen los mecanismos como estos de la virtualidad, pero en lo posible, tratar de formar los equipos en donde podamos reunirnos físicamente y podamos ir a visitar la empresa que hemos decidido realizarle el desarrollo de nuestro sistema de información, si tenemos una empresa. Si no, no hay ningún problema, porque pueden ser proyectos que no son reales y se pueden desarrollar de manera virtual sin ninguna restricción de que deben estar en el mismo espacio, en la misma ciudad. Pero, hey, si yo voy a desarrollarle el sistema de información a una empresa determinada, pues por lo menos algún día debo ir a la empresa a conocerla y hablar con la persona que le voy a implementar eso. Esa es una de las partes importantes de nuestro emprendimiento, de su futuro emprendimiento como analistas y desarrolladores de software. ¿Vale? Bueno, muchachos, ¿alguna otra duda? ¿Todo bien? Recuerden agendarse. Dime, Diana. Qué pena yo ser tan cansona, profe, pero Usted como no es ya cansona, comenzamos. al contrario. Me gusta escucharte porque descanso un poquito yo mi gargantica. Ay, gracias. Me dijo parlanchina. Bueno, No, profe, profe, una cosa, ¿se acuerda que en alguna ocasión habíamos hablado del cronograma? Como ya estamos en la fase de diseño, quería preguntarle eso, porque pues yo me organizo mucho con eso. Le contesté que lo del cronograma se los actualizo en el momento en que termine de calificar. ¿Qué cosa? Yo le dije. El plan de mejora, pero como ya estamos en fase de diseño y que con esta clase vamos a tratar. Pero no hemos terminado el plan de mejoramiento. Apenas termine de calificar. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué hago eso? Recuerda que el que no pase el plan de mejoramiento no puede pasar a fase de diseño. Entonces yo no puedo adelantarme con eso. ¿Vale? No te preocupes. Eso es facilito. Tú lo puedes cambiar en tu cuaderno. Toma el cronograma que tienes, empezamos la fase de diseño hace 15 días y ahí están las actividades y ponle una semana cada una. Ya vamos por diseño relacional. Sí. Pero déjame, o sea, hay que hacer las cosas bien hechas. Ok, listo, profe. Gracias. Hay personas que, bueno, muchachos, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entren a territorio. Las clases no son por WhatsApp. Territorio a mí me da una herramienta, vea, no es mentira, se lo voy a mostrar. Y yo no reviso eso. El problema que el que lo revisa es una empresa, es una parte del SENA que se llama SABA. Y SABA tiene en cuenta esto que se llama seguimiento y tiene en cuenta las horas que usted le dedica a la conexión a territorio, que dice aquí, aprendices en riesgo por días sin conexión. Aquí hay gente que nunca entra. Llama, no, exacto, entonces viene y llama. El aprendiz Ricardo Antonio Campo Buendía llama a su amiga Diana. Diana, ya hiciste la interfase, pásame ahí que yo le cambio el nombre y la subo. Entonces, el domingo a las 11:20 de la noche,
sube eso, se sale y ya no entró más al territorio. Entonces, no es mi invento. Aquí dice aprendices en riesgo por día sin conexión. Entonces, ellos revisan este cuento, quién entra a los foros, quién manda evidencias, cómo van sus evaluaciones, el desempeño de los aprendices, en fin, ellos observan eso. Yo generalmente, pero hay personas, y eso lo van a tener en cuenta. Entonces, miren, esto no es invento mío, eso no es mi invento y eso ellos lo revisan. Entonces, 6 horas diarias, mandar las evidencias a tiempo, participación en los foros como evidencia, interactuar en el chat, revisar los contenidos. Oiga, contenido del curso, se lo repito, proyecto, fase de diseño, actividad de proyecto 4. Entonces, esto ni lo abren, material de formación, sino el profesor me explicó, ya no sé qué, me voy a la evidencia, entonces me voy para el foro. No, señor, aquí está el material de formación y aquí están todas las clases y todos los temas que vamos a dar en la actividad de aprendizaje 4, actividad de proyecto 4. Entonces, yo debo entrar, que es patrones de diseño, por ejemplo, aquí está la clase que no hemos visto, pero leyéndola podemos resolver la única pregunta del foro que vamos a tener sobre eso. Aquí tenemos la parte del laboratorio y aquí está el laboratorio relacional que les hablaba que debemos realizar. Entonces, entrar a esto donde dice material de formación. A veces no entramos, a veces ni siquiera se acuerdan de la clave de territorio. No, entonces, muchachos, como dice Diana, no es que yo quiera ser parlanchín o reiterativo, pero tengo que serlo porque ustedes muchas veces no le prestamos atención a Profesor, las responsabilidades que tenemos. Marta Isabel Salamanca dice que tiene problemas de conexión, que ella está ahí presente en la clase, que no ha podido enviarle el mensaje, que porque la señal está muy mala, pero ella dice que que ella está sin grupo de trabajo y que ella No hay está problema individual. que ella los está presentando sola. No, sí, no hay problema individual. Profe, Creo que ella dice que una le pregunta. escuchó. ¿Los grupos de trabajo son para el desarrollo de las evidencias o para qué son? Es que no entiendo lo de los grupos. Entonces, Oliver, no te entendí. Escuché a Diana que habla de grupos de trabajo y a su merced también lo escuché, de los grupos de No, lo que trabajo. pasa es que hay unas fichas que sus anteriores instructores definieron que el proyecto lo realizaran en grupo. Entonces, esas fichas, esos grupos que están desarrollados, yo no los puedo desarmar, pero están mandando los trabajos malos, están mandando individual. Entonces yo no sé quiénes son los grupos. Entonces, Okay. si Diana, por ejemplo, está con Ricardo, entonces Diana tiene que subir su evidencia con un trabajo escrito que diga presentado por Diana y Ricardo. Y Ricardo tiene que subir la misma evidencia diciendo presentado por Diana y Ricardo. Así lo suban 2 veces, pero ya yo sé que no es una copia y que están trabajando en equipo porque es el mismo trabajo los dos. ¿Sí? El caso tuyo, Oliver, porque tú vienes de la otra ficha, que creo que todos ahí están trabajando individual. Sí, señor. Listo, no hay problema. Marta, tiene la mano levantada, no puede hablar. No. Eso era... Creo que ese era el tema con ella. Okay. Entonces, si puede bajar la manito o si no, que intente hablar. Bueno, muchachos, feliz viernes. Hoy es viernes de reposo para trabajar bastante en APSI el fin de semana. El otro fin de semana tenemos elecciones, votan temprano, regresan a trabajar y el lunes efectivo.
Vale, entonces el martes estaré dándole el saludo de bienvenida. Ah, no, mentira, este lunes, saludo de bienvenida, definimos a ver qué hacemos. De pronto podemos hacer una sesión, como dice Diana, para ir aclarando algunas duditas y después terminar el trabajo del domingo, que ya es el modelo relacional. No sé, ahí vemos esta semana a ver qué se le ocurre al instructor. Unas sesiones de código, profe. ¿Cómo? Unas sesiones de código. No, las sesiones de código, ya yo le dije que tenía que hacer. Mire, No sea así, profe. no, es que no me da tiempo, imagínate, si lo vamos a volver loco. Tiene que hacer diseño relacional, tiene que hacer... Y Oliver, no nos enloquezcas más, por favor. Miren, no, yo a Oliver le entiendo lo que él me dice. Él me dice que ellos no vieron Java, y Java debieron verlo en la primera y segunda fase. Sí. Entonces yo les sugerí, y les sugiero a los que tienen falencias en ese tema de programación, hacer, como el ejemplo de hoy, un curso corto. Los cursos cortos duran 2 meses de programación. ¿Sí? Y ahí se van ayudando. Sin embargo, entiendo que la mayoría ya están haciendo cursos en otras universidades, en otros que también les sirve, ¿sí? Pero no olviden esto. Entonces, si tenemos falencia, inscribámonos porque ATSI, muy poca programación, ¿sí? Es más autoaprendizaje en ese lado, por lo menos por ahora. Y ya lo poquito que debían dar de Java ya lo vieron. Y con eso podían solucionar los problemas los trabajos que se van presentando hasta ahora. Entonces, hoy Oliver, y en este momento el trabajo es largo y ponerlos a programar nos vamos a confundir un poquito o nos vamos a necesitar ese tiempo para otras cosas. Entonces, inscribámonos en un curso de programación en el SENA. Hay varios, hay de Java, hay de C#, hay de Visual Basic, hay de NetBeans, hay de, ¿cómo se llama? El que se usa para Data Science, Oliver, el que tú estás utilizando, que me dijiste que está, Python, ¿cierto? Y libros, bastante literatura. Sí, hay bastante. Yo estoy haciendo una de ética en análisis. Bueno, sí, recuerdo lo de las grabaciones del computador. Como por eso a mí se me había olvidado que yo debo empezar diciéndoles, y yo lo hice hoy y la anterior vez, que el que está aquí está porque aceptó que fuera grabado, ¿cierto? Exacto, sí. Por ética, sí. Pero entonces es bueno recordarlo. Igual aquí los temas que tratamos son enteramente académicos. No nos salimos de eso. Bueno, muchachos, ¿alguna otra duda? No, señor, gracias. Por mi parte, no. Primera tarea del profesor Ricardo, YouTube. Ahorita lo coloco a subir. Perdón, este lapicero no me sirve. YouTube. Subo eso. Subo las diapositivas de hoy. La diapositiva en territorio, YouTube en territorio, y el link también se lo mando al WhatsApp y a Diana. ¿Vale? Gracias a todos. Cuídense. Feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias. Buen día a todos. Apenas esté disponible Gracias, profesor. Que tenga buen día. Apenas esté disponible esta grabación, la subo a YouTube también. ¿Oyeron? Ok, profe, gracias. Esta toca por YouTube, ya saben por qué, que se nos dañó el coso ese. Ya tiene varios días, está malo. Bueno, feliz fin de semana. Que descansen. Hasta luego. Ah, no, ustedes no pueden descansar. El que va a descansar es el instructor. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profe.